marco de nuestro tema central, que es el trabajo social contemporáneo. ¿Sí? Un primer elemento que hemos visto desde la primera sesión que me tocó abrir es la noción de la centralidad de lo social, que es fundamental, la centralidad de lo social. La centralidad de lo social, que como hemos comentado, va a implicar un discurso, una posición cuestionadora, crítica, a la visión donde lo central es lo económico, a nivel de nuestras sociedades modernas. La noción de la centralidad de lo social, que por ejemplo, fíjense, en el caso de México, si ustedes quieren leer autores que trabajan esta noción, ¿no? Rolando Cordera, un profesor universitario, Julio Volvinic, un profesor del Colegio de México, que a pesar de ser economistas, plantean una posición donde la economía no tiene que estar sobre la sociedad y sobre lo social, sino lo social es lo que debe de articular la economía y otras dimensiones. Y además, esta noción de la centralidad de lo social que decíamos, va a tener como características que lo social va a ser elemento de discusión en las sociedades contemporáneas. Al encontrarnos con necesidades y problemas sociales más complejos. Fíjense, no son los mismos problemas de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años. Son problemas sociales que se complejizan en estos momentos. Estos problemas sí tienen una noción de historicidad, no son históricos. Entonces, claro, la violencia social ha existido siempre. Por la violencia social que existía hace 40 años, o 30 años, o 20 años, o 10 años, o 5 años, pues no se compara con la violencia social que vemos cotidianamente, ¿verdad? Los feminicidios que están tan fuertes. Por ejemplo, fenómenos que aparecen, que a lo mejor sucedían, pero que no estaban visibles. No es que no hubiera violencia social antes, pero pues era diferente a lo que ahora se expresa. Yo me acuerdo cuando yo tenía 10 años, lo favorito en mi vida era salir de la primaria secundaria y irme a los puestos de periódicos, a ver todos los periódicos. Y claro, ahí había periódicos de todos, pero ya aparecía uno que se llamaba La Alarma y La Alerta. Y decías tú, ay, esa, ¿no? Pero ahora no, vaya a todos los periódicos, a las puestas de periódicos. Y lo mayoritario son nota roja. Sí, antes era muy raro, ¿no? Que saliera algo así. Existía, pero era hasta como de, uy, esa alerta, ¿no? Hasta como que te daba miedo verlo. Mató la violola y fugose, ¿no? Hasta con no solamente a lo gráfico, sino hasta el discurso, ¿no? Pero bueno, los problemas sociales cambian. Y estamos poniendo el ejemplo de la violencia social, pero problemas asociados, por ejemplo, ahora, platicamos el otro día, el empleo, ¿no? Lógico, todavía nosotros, pues, como que agarramos del último vagón de el poder tener una plaza, poder tener un salario, tener prestaciones, tener antigüedad, tener la posibilidad de jubilarnos, ¿no? Cuando ahora las generaciones, porque son otros problemas que se generan, ¿no? Yo conozco chicos de 25 años que han tenido 20 trayectorias laborales, si se puede decir, ¿no? Un mes en Domino's Pizza, otro mes aquí, y de repente cuando tú ves un currículum, dices, oye, pues, ¿cuántos años tienes? Cuando antes la visión, por ejemplo, todavía de nuestros papás, ya quien tenía 2 trayectorias laborales en la vida, ¿no? O 3, dices, oye, ya 3 trabajos, que era uno y en ese, ¿no? Toda la vida laboral ahí está. Bueno, entonces la noción de la centralidad social, problemas y necesidades más complejos. Los sujetos sociales, también más complejos.
Los derechohabientes con los que trabajamos hace 20 años no son los mismos de ahora. ¿No? Muchas colegas, por ejemplo, me dicen, oye, es que ahora llegan con su visión de derechos, que pues hace 30 años no había un enfoque de derechos relacionales, ahora sí. Y el trabajo social tiene que retomar eso, entender y también cambiar su discurso, ¿sí? Un poco lo que decía Carlos, ¿sí? Carla, derechos, pero también obligaciones. Y hay lineamientos, y se entiende, y hay sensibilización, ¿no? Entonces, sujetos sociales también más complejos. Y las instituciones en crisis. La noción de la centralidad de lo social es eso, las instituciones, y no solamente en México. Ustedes pueden ver, métanse a los periódicos de todos los países, no necesitan saber el idioma, ya no le dan un clic y se los traducen en español. ¿Y cuáles son los temas fundamentalmente de las sociedades modernas, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en España? El tema de lo social, el tema de la educación, el tema de la salud, en el caso de España de la vivienda, una serie de temas que lo social corrompe y que las instituciones no necesariamente dan respuesta adecuada. Quienes estamos en las instituciones vivimos cotidianamente eso, ¿verdad? Por más buena voluntad y por más formación que uno pueda tener, pues nos damos cuenta de las limitantes institucionales, que no solamente tienen que ver con recursos, sino también con esquemas generales de una arquitectura. Pero bueno, lo social apela. Problemas sociales más complejos, sujetos sociales más complejos, instituciones en crisis. Y, lógicamente, esto que se ve tan nebuloso es una oportunidad fundamental. ¿Por qué? Porque la construcción de esta idea de lo social resalta fundamentalmente, Carlos habla de los usuarios, Carla habla de los sujetos, las personas. ¿Cómo todo lo que se desarrolla en la sociedad tiene que ver con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y de los sectores mayoritarios? Claro, si nosotros con este discurso economicista analizáramos la situación de nuestro país, por ejemplo, ¿qué se diría? No, México es la economía número 14 a nivel mundial, ¿no? Estamos, ¿no?, en la gloria. Porque efectivamente somos una sociedad que genera una riqueza impresionante. 125 millones dentro y 25 millones fuera, que generamos una riqueza impresionante. No somos un país pobre, ¿verdad? El pobre mexicano de ahora, de 2017, es el que se avienta 12 horas trabajando, ¿eh? Y puede ganar un salario mínimo y medio. Somos los trabajadores a nivel mundial que más horas laboramos. Les digo, ustedes analícense 12 horas. Y más si viven en 2 horas de tu chamba y luego 2 horas de regreso. Es una sociedad muy rica. El tema, cuando nosotros esa riqueza se traduce en el ámbito de lo social, hay una desigualdad muy evidente, ¿verdad? Los parámetros más conservadores dicen el 20% de la población detenta el 80% de la riqueza. El 80% de la población, el 20% de la riqueza. Una situación de desigualdad muy fuerte. Y lo social que va a implicar, cómo generamos respuestas desde todos los ámbitos de la sociedad para que esta desigualdad, ¿no?, pueda irse desestructurando y pueda haber más personas con una calidad de vida más alta. La centralidad de lo social, por eso posiciona el trabajo social como una de las profesiones más importantes, como una de las disciplinas más importantes, como una de las carreras más importantes. Hace 20 años, por ejemplo, que yo hice mi maestría en trabajo social y me fui a estudiar, me decían, ¿cómo que una maestría en trabajo social? Mejor hazla en sociología o hazla en antropología. ¿Cómo en trabajo social? Ahora, 2017, la maestría de trabajo social de la UNAM, Carlos fue de la primera generación. Me tocó ser profesor desde la primera generación. Las primeras generaciones de los grupos grandes, de 15 estudiantes, 14 eran trabajadores sociales. 1 o 2 otros profesionales que quién sabe cómo habían llegado por ahí. Ahora, la maestría en trabajo social tiene más estudiantes de otras disciplinas que de trabajo social.
Ahora mis grupos de 15, 10, 12 son de otras disciplinas. 4, 5 son de trabajo social. Y entonces yo les pregunto, y no solamente en la UNAM, doy clase también en la maestría de la Veracruzana, también del grupo de 18 que son, 8 son trabajadores sociales, 10 de otras disciplinas. Yo he tenido algunos médicos ya, con una experiencia que dicen, yo soy una científica. Enfermeras, psicólogos, sociólogos, pedagogos, economistas, politólogos, arquitectos, ingenieros. ¿Qué hacen la maestría en trabajo? ¿Por qué? Pues porque ahora lo social es central en los procesos. Adelante. No, sí, o sea, eso no te preocupes. Mejor los voy explicando y ya después les mandamos el material, porque si no, me voy a... Sí. Entonces, la noción de lo social posiciona el trabajo social. Lo hace importante. Cuando yo les pregunto a los profesionales de otras disciplinas, ¿por qué a la maestría en trabajo social? Pues porque lo social ahora es muy importante. Porque aquí voy a aprender a investigar problemas y necesidades sociales. Porque aquí voy a aprender a trabajar con los sujetos sociales contemporáneos. Voy a tener materias de participación, de organización, de educación social. Con ellos voy a trabajar. Porque aquí voy a intervenir en la realidad para transformarla a través de teorías, de metodologías. En el caso de la maestría son modelos de intervención, ¿no? Y además voy a tener un posicionamiento a nivel de las instituciones. Un estudiante sociólogo que estudió la maestría internacional decía, pues es que en los hospitales hay departamentos de trabajo social, en los manuales de procedimientos hay procedimientos de trabajo social, hay puestos de trabajo social, hay funciones de trabajo social, no de sociología. Y por eso se metió a estudiar. Y le interesó, porque además decía, yo quiero intervenir. Ya me cansé de la teoría. Quiero intervenir, quiero ver la realidad, quiero meterme en las instituciones desde dentro y desde abajo, ¿no? Entonces, la visión de la centralidad nos posiciona. Algunos decían, es que es la revancha del trabajo social, así como dicen, ¿no? La venganza de Cuauhtémoc, ¿no? Con respecto a lo colonial. No es revancha ni es nada. Simplemente es posicionar una profesión que en estos momentos es una profesión perfilada para actuar en lo social e intervenir como siempre lo ha hecho. Lógicamente, la visión contemporánea tiene otros elementos que ya habíamos comentado también la vez pasada. Un primero que va a ser el pilar profesional del ciclo de vida del trabajo social. Que el trabajo social construye procesos de investigación, de diagnóstico, de planeación, de intervención, de evaluación y de sistematización. Y eso pues, lo vivimos en nuestra formación y de manera parcial se vive a nivel institucional. Porque este ciclo de vida, que el trabajo social lo ve de manera integral, normalmente en la mayoría de las instituciones está parcializado, ¿verdad? Entonces, unos hacen investigación, otros profesionales hacen la planeación, otros hacen la intervención, otros evalúan y otros sistematizan, ¿no? Pero nosotros en nuestra visión formativa, por ejemplo, esta materia que es maravillosa, que es la práctica del trabajo social, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos nuestra investigación y nos insertamos a la comunidad y hacemos nuestro diagnóstico y nuestro proyecto y lo gestionamos y lo echamos a andar porque es una visión muy importante. Ahora, en el ámbito formativo, ahora que analizamos los grandes estudios del 2015, te das cuenta que, fíjense, en términos formativos, lo más fuerte en trabajo social es la investigación. Hay licenciaturas que pueden tener hasta 8 materias de investigación social. Investigación cuantitativa, cualitativa, taller de estadística, hasta 8. Hay algunas que tienen lo mínimo 3, pero es fuerte. Luego, planeación, también, pero menos que la investigación. Cuando muchas veces de las instituciones hacemos más planeación que investigación. Y luego intervención, que normalmente pues, es la práctica, ¿no? Que todas las carreras de trabajo social tenemos ese, ¿no? En el caso de la UNAM ahora son 3 modalidades, ¿no? Práctica
comunitaria un año, práctica regional otro año, práctica de especialización otro año. Cuando nos formamos con Carlos en el plan de estudios del 77, eran 3 años de práctica comunitaria, ¿no? No sé si alguien de ustedes también, yo las veo más jóvenes que yo, pues a lo mejor con otro plano, pero eran 3 años. Que era importante, que también había un posicionamiento de intervención. Evaluación, muy poquito, ¿no? Si tienen una materia por año, 2 materias, no, ya lo hicieron. Cuando la evaluación social es fundamental, y la sistematización, que anteriormente era un tronco muy fuerte, contemporáneamente se ha diluido. Ahora la sistematización prácticamente te la dan en la materia de prácticas, sin verla como una gran materia. Pero este ciclo de vida es fundamental. ¿Qué decíamos? Un segundo pilar, administración y fortalecimiento de los servicios sociales, de las instituciones que tienen estos brazos que van a articular con sus derechohabientes, con sus sujetos, con las personas que son los servicios sociales. Y ahí, realmente también, a nivel de servicio social, el proceso formativo hemos encontrado que es débil. ¿Alguna materia de administración por ahí? ¿Alguna materia de fortalecimiento institucional? Los planes de estudio sobre todo ya más, ¿no? Pero muy débil. Tercer pilar, entonces, primer pilar, ciclo de vida. Segundo pilar, servicios sociales. Tercer pilar, que habíamos comentado, trabajo con los sujetos sociales, con las personas, que ahí también, desde las metodologías de promover la participación ciudadana, de la organización comunitaria, de la educación social, de la promoción social, que implican de educación social, ¿no? Gestoría, todo lo que va a implicar la relación con el sujeto. En el caso de salud, es el sujeto que está enfermo y su familia y su entorno, ¿no? Es una relación multidimensional, porque hay veces que se dice, ¿no? Es que es el usuario, ¿no? Es la persona en su dimensión familiar y en su dimensión del entorno comunitario, laboral y otros. Entonces, ese tercer eje es fundamental. Y decíamos 2 ejes que de manera contemporánea van a ser muy importantes en el trabajo social, que es el eje de la incidencia en política social. Cómo desde el trabajo social, que históricamente hemos estado en el ámbito operativo de las políticas, no necesariamente ese es nuestro espacio por siempre, sino cómo lo operativo nos permite mirar desde abajo y desde adentro la realidad, los programas institucionales, para poder incidir en las políticas y mejorarlas y llegar a donde se toman las decisiones de política pública. Y el otro tema, muy vinculado a la política pública, es, decíamos, cómo se diseña la política pública. Sería uno de los grandes desafíos de la incidencia en políticas. Cómo llegamos también al ámbito donde se diseñan las políticas. Pero hay otro ámbito que es el ámbito donde se dirigen las políticas, ¿no? Entonces, diseño, dirección de política y operación de política. Históricamente, ¿dónde hemos estado? En la operación de política. Que hay veces que históricamente incluso se ve como de medio despectivo. Son los operadores de la política. Y en este marco de lo social, de la centralidad social, el poder estar en la dimensión operativa de la política es desde mi punto de vista, el espacio más estratégico, donde ves desde dentro y desde abajo si una política sirve o no, hasta dónde sirve, hasta dónde se vincula. Y por eso esta visión desde abajo hay que llevarla a la decisión, como decía Carlos, de dónde se toman las decisiones arriba, pero también donde se dirigen las instituciones, donde se dirigen los programas, donde se dirigen los equipos, que va a ser el tema de la gerencia social, ¿no? Que también vamos a tener un módulo especial para ver todos estos elementos. Y este trabajo social que se nota con estos 5 pilares, ¿no? Cómo se va extendiendo, cómo se va abriendo, cómo va complementando su misma mirada institucional. Pues lógicamente que también va a tener, como decía Carlos, desafíos, retos importantes. Y uno de ellos va a ser justamente el identificar estos grandes campos de oportunidad
que se van abriendo también en cuanto las sociedades van siendo también más diversas. Un primer elemento para poder identificar los campos de oportunidad tiene que ver con las esferas de intervención del trabajo social de manera profesional. Sobre todo en México y en general en América Latina, pero específicamente en México, con esta visión todavía muy estadocéntrica, donde pensamos que la acción profesional y la esfera de intervención fundamental es la esfera del Estado y de los gobiernos, ¿no? Se calcula, fíjense, que en el caso de México, cerca del 90% de los profesionales totales del trabajo social nos ubicamos de una o de otra manera en los ámbitos de las instituciones estatales y o gubernamentales en diferentes niveles. Cerca del 90%. Y eso ha hecho una mirada de que solamente la esfera estatal gubernamental, ¿no?, es como casi la cuasi única. Y vamos a decir algunas cosas, porque también luego hay discursos donde no te preocupes tanto de lo estatal, gubernamental, y hay que ver otras cosas. No, yo creo que sí hay que preocuparnos. Todavía hay muchas esferas de las instancias del Estado y de los gobiernos que son susceptibles también de ampliar, de incrementar propuestas donde se inserten el trabajo social, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la educación propiamente, que hay toda una tendencia que estaba muy localizada en algunos estados, que ahora se está haciendo una tendencia más nacional, de ver cómo el trabajo social en las instituciones de salud y de educación inicial debe de ser una participación profesional. En el caso de México, solamente en la educación especial el trabajo social tiene un estatus profesional. En todos los ámbitos tiene un estatus administrativo, es un trabajador administrativo. No es un trabajador como en salud, que el trabajo social tiene un estatus como un profesional de la salud. Participa en el equipo, aquí no. Pero ha habido intentos. En Colima el año pasado se aprobó, se modificó la ley de educación, da la casualidad que una colega llega a ser diputada local, se encarga de la Comisión de Educación, modifica la ley de educación de Colima, unánime, para poder crear la figura de equipos interdisciplinarios en educación, donde no solo el maestro tiene que estar la trabajadora social, el pedagogo y la psicóloga. Ahorita se está viendo el tema de la lana, cómo lo van a operar el próximo año. Y me decía, con todos los estudiantes y todos los profesionales de trabajo social que hay actualmente en Colima, ni siquiera vamos a llenar la mitad de los puestos que se tienen. Es decir, que todavía hay que fortalecer la cuestión de las instituciones del Estado y de los gobiernos, efectivamente. Y todavía falta mucho que hacer, tampoco estamos diciendo que ya la hicimos, ¿verdad? Hay temas, por ejemplo, también platicaba, no sé si se los comenté a ustedes, pero platicaba con unas compañeras de Pemex. Las compañeras de Pemex hace 25 años, una trabajadora social de un hospital de Pemex era la elite del trabajo social, la única. Ganaban bien, tenían un buen desarrollo profesional, prestaciones, me decían, ¿sabes qué? De las 250 plazas nacionales de trabajo social en los hospitales, las compañeras se jubilan y las plazas desaparecen. Así como la de los perritos, ya parece que llevan solo la mitad de los que se tenían. Pero además eran unas plazas con unas características. Claro, Pemex es una empresa paraestatal, pero hay que, yo por eso digo, esta esfera estatal hay que fortalecerla, no hay que dejarla, porque también hay discursos. No, eso ya no va a haber plazas, olvídense. No. Imagínense si para las escuelas a nivel nacional decían, para la violencia la solución es poner una patrulla por escuela con 2 policías para evitar la cuestión de violencia. Miren, un policía por lo menos de 24 por 48 gana sus 9,000 pesos. En educación de compañías de trabajo hay que ganar 4,000, 5,000 pesos. Entonces, o sea, si hay un recurso para... No, o sea, no un policía, 2 policías, ¿eh?
Porque no puede haber un recurso para poder visualizar a una profesional. Imagínense, se habla de que son cientos de miles de escuelas a nivel nacional. Y con todos los estudiantes llenaríamos. Pero tenemos que fortalecer, defender los espacios del Estado, de los gobiernos, y abrir otros espacios. El segundo, como campo de oportunidad, independientemente que pueda haber cuestionamientos ideológicos, lo que ustedes quieran, pero está ahí. El tema de lo privado. Lo privado tradicional, que son los servicios sociales privados, ¿verdad? Un hospital privado, un albergue privado, una casa para adultos mayores privada, temas de adicciones que ahora se están mercantilizando y privatizando mucho, privados, y que ahí están. Puede haber cuestionamientos, sabemos que lo privado funciona bajo la lógica de ¿qué? Pues de el lucro y la ganancia, ¿verdad? Sí, te van a dar un servicio de salud, pero si vas al Hospital Ángeles, pues primero, a ver señor, hasta tu cheque en garantía, ¿verdad? Si no, a ver maestro, sí, mucha atención, es un servicio mercantilizado, pero ahí está. Y ahora lo que se ha abierto mucho también, pues por el mismo modelo economicista que es la responsabilidad social. Ahora, todas las grandes empresas pueden deducir impuestos haciendo cuestiones sociales, ¿no? O sea, no es un excedente, no es un recurso aparte para sus grandes fundaciones, no. A ver, si la Fundación Nissan tiene que pagar 100 pesos de impuestos, puede decir, estos 50 yo los puedo utilizar en responsabilidad social y puedo hacer cuestiones sociales, ¿no? La responsabilidad social es una distinción que tienen las empresas para hacer iniciativas sociales, pero a partir de recursos deducibles. No es cuando en la América nota un gol, ¿no? Y una computadora que se va a la escuela, no es que Televisa, además de sus recursos, pague una computadora, no. Es un impuesto que se va y que eso se puede trasladar. Cuestionable o no, ahí están esos espacios. Conozco a muchos colegas de trabajo social que están insertándose. Todavía lo privado, en el caso de México, desde el punto de vista de lo social, es muy reducido. Comparado con otros países, por ejemplo, el Perú, fíjense, y es muy interesante Perú porque es muy cerquita de aquí, cuando vayan de turismo académico, vayan a Perú, en el trabajo, sí, 6 horas, ya llega Interjet también, llegas como de aquí a León, Guanajuato. Pero es muy interesante Perú porque en los años 50, 60, se crea la ley de minería, porque la actividad económica más importante de ellos es la minería. Y ahí el Colegio de Trabajo Social se puso ruso. Y entonces se mete a la discusión, y entonces en la ley de minerías se define que de cada empresa minera, por cada 100 trabajadores, la empresa debe de contratar un trabajador social, explícito está en la ley, para las cuestiones pues, de seguridad social y de seguridad laboral y de protección civil. Ustedes saben, la minería es una de las actividades muy peligrosas, entonces capacitan. Y entonces en Perú es uno de los países donde los profesionales del trabajo social mayoritariamente están en lo privado, por esta ley, casi todo. Así como uno va a los periódicos, ¿no? Va a Perú y dice, empresa minera solicita trabajador social para tal región, para tal estado, ¿no? Y ahí se calcula que el 60% de los profesionales están en lo privado. Luego los que le siguen son los del Estado. Pero está al revés, aquí nosotros, imagínense, se calcula que en el ámbito de lo privado pues, debe de haber un 2-3%. Sí hay, pero muy poquitos. A mí lo que me sorprendió de Perú fue que ya tuve la oportunidad de ir allá el año pasado. Aquí no lo pintan como un país pobre y dice uno, bueno, pues para Perú pues me va a rendir mucho mi dinero. ¿Y cuál fue la sorpresa? Son 5.72 soles, más bien pesos mexicanos por un sol. O sea, dice uno... No, casi está igual, yo acabo de ir, estuve allá, está ahí hasta un poquito más caro allá en algunas cosas. Sí, entonces dice uno, ¿cómo es posible que aquí no lo pintan como un país pobre y el peso es el que está devaluado, no el sol?
ahora va uno allá y hay poca población, pero las calles están más limpias, hay más orden social. A mí me sorprendió, no sé si ha visto que en los parques hay unas estatuas de perro, ¿sí las ha visto? Y yo dije, ay, qué bonito, yo pensé que a lo lejos que era un perrito, ¿no? Me acerco y sorpresa, es un bote para depositar las fecales de los perros. Allá el perro lo tienes que pasear con cadena, las multas son altísimas, pero allá no ves que el carro se pasa el semáforo, allá funcionan más, no hay basura en las calles. Lo que también me llamó la atención es de que en las escaleras es donde ponen las propagandas. Allá no pegan las propagandas en las paredes, sino que las pegan en las escaleras. Vas subiendo a las escaleras de un puente y es donde están pegadas sus propagandas. Se ve más limpio. Sí, ahora, a nivel de trabajo social, la mayor parte de los colegas están en el ámbito privado muy vinculado a la minería, ¿no? Muy vinculado. Las instituciones públicas son importantes, pero es el segundo eslabón. Luego, no todo en la vida, en la sociedad moderna, es Estado, gobierno y privado, ¿verdad? Como nos los han hecho ver. Ay, solamente esas dos cosas son, ¿no? Hay un tercer sector, ¿no? Que se denominan las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Los socios civiles, todo lo que no es de Estado y gobierno, y todo lo que no tiene fin de lucro, pero sí tiene un objeto social. Las asociaciones civiles. Que lógicamente también en México, pues, no, muy débiles todavía. Imagínense que para el año pasado, en el caso de sociedad civil, organizaciones, asociaciones civiles que tienen una figura jurídica, fundaciones, cooperativas, que sí pueden generar recursos, sí pueden generar un proceso de recurso, pero no con un fin de lucro, sino con un fin y un objeto social. Entonces tú generas, pues, para rentar tu espacio, puedes recibir financiamiento internacional, nacional, incluso gubernamental. Esta noción de OSCs, que hace 20 años o 30 años era la noción de ONGs, ¿no? Pero ahora no son ONGs, porque la mayoría de sociedad civil tiene relación con gobierno. De hecho, el gobierno tiene áreas donde se puede dar financiamiento a estas organizaciones. El tema es que, desde mi punto de vista, esto puede ser un campo de oportunidad muy importante para el trabajo social. Y que de repente aquí en México poco se visualiza. ¿Sí? Las asociaciones como mecanismos también, porque al final las propias asociaciones, ¿qué es lo que hacen? Tienen un objeto social. El objeto social, ¿qué es? Fíjense, hasta hecho para nosotros. Es poder investigar temas sociales. Es poder hacer diagnósticos sobre los problemas sociales. Es poder hacer planes, programas, proyectos sobre los problemas sociales. Es desarrollarlos, es evaluarlos, es sistematizarlos. Y fíjense, esa es una historia poco conocida, pero seguramente Carlos... En el caso de México, si bien el ámbito de los sociociviles es muy pequeño, muy acotado todavía, aunque hay, pero las primeras organizaciones sociociviles en México, muchas de ellas tuvieron profesionales del trabajo social que las formaron y que las constituyeron. En los años 70, en los años 80, CEDEPAC, COPERI, muchas de las organizaciones pioneras de sociedad civil en México fueron construidas por trabajadores sociales, por gente que participó, muchas cooperativas, por ejemplo. Y yo creo que ese es un primer campo de oportunidad importante para el trabajo social contemporáneo. Sin dejar de lado Estado, gobierno, y sin dejar de lado tampoco privado, quienes se avienten a este tipo de desarrollos, ¿verdad? Pero sociedad civil creo que es muy importante. Fíjense, hay datos. Hay un teórico también de la visión de lo social norteamericano. Si quieren leerlo, es muy interesante. Él, Jeremy Rifkin se llama. Tiene muchas cosas en español. Fue asesor de Obama y profesor de Clinton, es norteamericano, vamos a llamarlo progresista. Y entonces él lo que apela mucho a sus tesis contemporáneas es que este tercer sector es el sector que en el siglo XXI va a tener que detonar el proceso de orientación de las sociedades.
Dice, por ejemplo, que del año 2000 al 2010 en Europa y en Estados Unidos, el 30% de los puestos de trabajo se crearon en este año. Puestos más autosustentables, puestos de organizaciones que tienen alianzas, redes institucionales importantes, que muchas veces cuestionan el orden establecido, que pueden vincularse con los gobiernos, pero también pueden cuestionar, y que realmente es uno de los grandes campos de oportunidad. Él lo habla a nivel global, yo lo hablo a nivel del trabajo social. Porque, por ejemplo, ahí yo siempre digo, ahora que se hizo la discusión del nuevo plan de estudios, decía, hay que tener una materia de formación de organizaciones de sociedad civil. Aquí vamos a darles una plática sobre eso. Porque tampoco son cuestiones que puedan ser necesariamente contradictorias a trabajar en una institución, ¿no? Por ejemplo, nuestra experiencia como red de investigaciones es una asociación civil que forma parte del sector. Claro, pues yo me tengo que aventar de lunes a viernes, estoy ya trabajando en las instituciones y los sábados y domingos y nada acá. Pero que tenemos una posibilidad, ¿no? Nos constituimos como asociación, estuvimos 10 años en la informalidad, por así decirlo, como red, y después nos constituimos legalmente, y ahora tenemos esa posibilidad de generar, ¿no? Sin que sea un fin de lucro, sí proyectos y sí recursos, para poder hacer publicaciones, para poder hacer ese tipo de cosas. Muchos, por ejemplo, profesores de trabajo social que ya se están jubilando y que se jubilaron muy jóvenes, ¿no? Yo les digo, pues me te vas a jubilar a los 50 años, 52 años, estás muy joven todavía. Y hemos ayudado a formar asociaciones civiles que siguen desarrollando un papel importante. Y lógico también las nuevas generaciones, ¿verdad? Hemos ayudado, hay compañeros de trabajo social, algunos hicieron su AC sobre nuevas tecnologías, otros hicieron sobre protección civil y desastres, otros sobre transparencia, o sea, temas novedosos y que ya tienen sus organizaciones y que ya viven de eso, viven bien, socialmente construyen cosas interesantes y además con cierta autonomía. Esperemos que pronto ya nos den la noticia, bien, ya tenemos nuestra asociación civil, que se coordina, ahora las asociaciones civiles se coordinan con el ámbito gubernamental, ¿no? A nivel nacional está Indesol, que es quien registra, en el caso de México solamente hay registro, y quienes reciben recursos, pues sí hay supervisión, pero solo hay registro. Se calcula que son 40,000 registradas en México, es muy poquito, porque somos 125 millones 40,000, entre 35,000 y 40,000. Vino hace como 3 años una ministra de Desarrollo Social de Finlandia, vino aquí a la UNAM, tuvieron la posibilidad de platicar, ella era trabajadora social. Trabajadora social, ministra de Desarrollo Social en Finlandia, del año 2006 al 2010, parece que. Y ella nos decía, como por ejemplo allá en Finlandia, el Estado, pues es un Estado de bienestar todavía, aunque lo han desmantelado, pero ha logrado resistir. Dice, y lo segundo, no es el mercado, es la sociedad civil. Nos decía que ahí tenían 10,000 organizaciones de sociedad civil con una población de 6,5 millones de habitantes. ¿Sabían la diferencia? Finlandia, 6,5 millones de habitantes, 100,000 organizaciones de sociedad civil. Era el segundo nivel. Y se coordinaba con el gobierno. Algunas cosas, por ejemplo, a nivel municipal, el gobierno le pagaba a las asociaciones para que trabajaran, ¿no? Por ejemplo, guarderías para niños, de los pocos que hay, ¿no? Porque era Perú. Entonces, eso el Estado no le convenía comprar, pero le financiaba a la sociedad civil con calidad, etc. Pero ven, 6,5 millones, 100,000 organizaciones. México, 125 millones, 40,000 registradas. Ustedes pueden salir de aquí bien emocionados y van el lunes y dicen, vamos a hacer nuestra asociación civil de trabajadores sociales de salud. Y van con un notario, les das el proyecto, ustedes, y en 2 semanas tienen su acta constitutiva, ¿no? Y van y se registran. Hay una clave única de registro de organizaciones, que es el CLUNY, se registra. Y ya, te toman. Si ese año trabajaste, hiciste el proyecto, no hiciste mucho, no importa. En el caso de México solamente hay un registro. En otros países
hay una parte del Estado que se dedica a la relación con la sociedad civil. No solamente para dar financiamiento, para otro tipo de cosas. Bueno, Estados Unidos tiene una tradición más filantrópica, ¿no? Se calcula que allá hay 3 millones de organizaciones. Claro, ellos son 240 millones, ¿no? 3 millones de organizaciones. Argentina, 40 millones de población, cerca de 80,000 organizaciones de sociedad civil. Y México, un poquito. Creo que ese es uno de los campos interesantes, que se puede complementar necesariamente con un trabajo institucional, ¿no? Yo siempre a todas las colegas les digo, ustedes organícense y, lógicamente, vamos trabajando. Y el primer financiamiento que te cae, ¿no? Ya vamos a tener una materia de procuración de fondos. Híjole, no es a la primera, ¿verdad? A veces ni a la segunda. A veces hasta a la tercera, pero ya te cayó un financiamiento, ya sabes del camino. Entonces, un elemento importante. Entonces, está el gobierno, sí, muy importante, es Estado, está lo privado, pero esto que es sociedad civil. Cuarto nivel, lo microsocial o comunitario, que normalmente en estos análisis de las esferas de intervención son como un espacio muy poco visible, ¿no? Fíjense, tengo una amiga bien interesante porque ella vive en un condominio, trabajadora social. Y entonces, pues siempre participaba en las juntas de condominio. Y un día le dicen, oye, ¿por qué no te pones para ser la administradora del condominio? Pues tú, ¿qué eres o qué? Soy trabajadora. Y empieza con su condominio. ¿Qué es lo que hace? Pues investigación, diagnóstico, esos planes, todo. Se empieza a correr la voz, no, es que hay una administradora bien buena con el de al lado. El condominio de al lado va y le dice, oiga, pues también administradora, es bueno. Se corrió la voz, se fue, se capacitó en Procuraduría Social, tiene su, ¿cómo se llama? Pues como su acreditación como administradora de condominio, o sea, se metió en todo esto. Y ahora administra como 20. Y ella me eso perfectamente. Ahora, cuando fue el temblor, pues andaba con, ¿no? Porque en parte trabaja en la parte de Benito Juárez. Pero es algo microsocial que nadie pensaría, ¿verdad? Y vive re bien, haciendo lo que le gusta, se capacita, con un espacio microsocial. Otra gente que asesora organizaciones populares, comunitarias, ¿no? Conozco otro buen amigo que se desarrolló como trabajador social en una especie como de fraccionamiento de estos, como de casitas de clase media-baja, ¿no? Por acá por Iztapaluca, y también organizando, y de ahí sale, de lo microsocial, de lo comunitario, también sale un espacio importante de desarrollo. Lógico que en el ámbito también más contemporáneo va a haber, además de Estado y Gobierno, además de lo privado, social civil, intercomunitario, el tema internacional, que también, lógicamente, en México va avanzando poco, pero ya tenemos colegas que están en UNICEF, por ejemplo, que están en la oficina del PNUD, en CEPAL, poquitos, en UNESCO, pero hay ya una visión también de organismos internacionales que pueden ser estatales o de naciones, o pueden ser también privados, o pueden ser también de sociedad civil. Otra compañera que trabaja, por ejemplo, en Amnistía Internacional, o algunos compañeros que trabajan en Save the Children, o sea, organizaciones internacionales que desarrollan un trabajo importante social en el caso de México. Y fíjense, de solo Estado y Gobierno ya cuántas esferas tenemos, ¿verdad? Como de oportunidad. Y lógicamente que en el caso de México hay otra esfera que en otros países ya se explotaba de manera importante, que con los cambios en el 2009, con el sistema de procuración de justicia, que es ahora un sistema oral, el tema de ver al trabajo social como profesional independiente, que en el caso de México no existía, en el caso de Estados Unidos, en temas, por ejemplo, de consejería familiar, de atención a juventudes, salud mental, ¿no? Los trabajadores sociales se capacitaban, les daban una posibilidad para poder ser profesionales independientes.
Ahora en México, pues ya se tiene, ya conozco mucha gente que tiene su despacho de peritaje en trabajo social, por ejemplo. Algunos incluso aliados con abogados, algunos solos, pero ya hay una posibilidad de una acción profesional independiente. Claro, te tiene que acreditar tu tribunal local, ¿no? Haces tu diplomado, te capacitas. En todos los ámbitos siempre la capacitación, información y actualización va a ser importante en todos. Aquí pues, te dan tu acreditación como perito reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿verdad? Y con eso puedes tener tu despacho. Se ha trabajado mucho también, se está trabajando mucho el tema de la mediación como un elemento también importante, también en el marco del sistema oral, ¿no? Porque ahora el sistema, acuérdense, es oral, no es así como las grandes películas gringas, ¿no? Que era público, antes era todo cerrado, ¿no? Pero además, el oral, el sistema, antes de irte ya al juicio, primero ves a ver si concilias. O sea, lo primero es buscar la conciliación. Entonces ahí la mediación en trabajo social es muy importante. Y hay mucha gente que ya se dedica a eso, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, juicios donde una parte contrató a un perito en trabajo social, otra parte contrató al trabajo social y el propio juez, porque ahora el juez, son diferentes jueces en todo el proceso, no es el mismo juez. Antes pues, por eso había situaciones como, ¿no? Que le dan esta lana a este y ya, al final. Ahora son jueces diferentes en todo el proceso. Y el juez puede pedir también mayor evidencia. Entonces, el juez pidió también, ¿no? Un trabajador social del tribunal, a ver, hazme el peritaje, el otro peritaje, 3 profesionales en un proceso. Entonces, el tema del trabajo social independiente es también interesante, ¿no? Entonces se abre, fíjense, este primer elemento de espacios de intervención ya es un campo de oportunidad, que claro, tiene su proceso, ¿verdad? Hacer una asociación civil, pues nada más no es como les dije ahorita, vamos a ver qué pasa, sino cómo se consolida un proyecto, una experiencia, un equipo de trabajo, una perspectiva, una estructura, una visión en este ámbito, ¿no? Entonces, eso es como con respecto a lo primero que es un campo de oportunidad. Va a haber también, dentro del trabajo social contemporáneo, áreas dentro del trabajo social institucional que se van a ir potenciando, pero con una visión social, que eso es bien importante. Puede haber áreas de un trabajo institucional que no tengan una visión social, es decir, que no tengan una visión de cómo eso tiene que ver con los sujetos y con las personas, sino con otras. Hay veces que incluso lo más importante es la institución, ni siquiera tu derecho ambiente. En esta visión, cuando ahora todos los elementos, por ejemplo, de calidad, ¿qué tiene? Que ver con la gente, con el usuario, digamos, o con el derecho ambiente, o con el sujeto, o con la persona, o con tu sujeto de atención, ¿no? Entonces, va a haber temas en el mundo institucional que ya han sido trabajados desde una perspectiva más administrativa, más jurídica, más normativa, más técnica, no socialmente. Entonces, cuando nosotros le damos esta visión social a estos, se convierten inmediatamente en grandes campos potenciales de desarrollo del trabajo social. Uno de los primeros, justamente, es ver el tema, por ejemplo, de la planeación estratégica, ¿no? Que ustedes saben, viene desde el mundo de lo privado. Ahora, con esta visión social, ya hay ahora planeación estratégica participativa, por ejemplo. ¿Saben quién la ha implementado? Gente de trabajo social. Cuando normalmente la planeación social era vertical, ahora se ha construido. Es decir, se reformulan y se reconstruyen los conceptos de muchos campos importantes. El mismo concepto de la calidad. No es lo mismo un concepto de la calidad normativo, jurídico, administrativo que social. Campo importante de desarrollo, yo digo, la resolución de conflictos, ¿no? En el ámbito institucional. ¿Cuántas veces nos vemos que por un conflicto hasta personal, ahora hay una? Por eso el tema de la mediación, pero no solamente está la mediación, están los procesos de negociación, de intermediación, como elementos de resolución de conflictos.
Hay un compañero acá de la Secretaría de Salud que siempre me dice, es que yo quisiera conocer a un trabajador social experto en hacer campañas sociales, todo lo que es la mercadotecnia social, ¿no? Hacer una campaña comercial no es lo mismo que hacer una campaña social, ¿verdad? Entonces el tema de la mercadotecnia, el tema de la coordinación institucional, cómo hacer, por ejemplo, este famoso concepto de sistemas de referencia y contrarreferencia, ya tienen sus años y hay que pensar en otras cosas, ¿verdad? En términos de relaciones institucionales más complejas. El tema de la bioética, ¿no? Que para la gente que está en salud es fundamental. No es solamente filosofía, no es solamente ciencia, sino también es el ser humano colectivo. Y ahorita hay hasta maestrías y doctorados en bioética. Los trabajadores sociales en bioética tienen mucho que decir. No solamente los científicos médicos ni los abogados, sino la visión del ser humano biopsicosocial, como decía Carlos, ¿no? Temas muy vinculados, por ejemplo, con la propia procuración de fondos, gestión de recursos para proyectos. ¿Qué pasa en las instituciones? No, que no hay recursos, no hay proyectos. Cuando ahora está el proyecto y hay que ver de dónde obtenemos el recurso, y hay metodologías para poder hacer eso. O sea, no nada más es ¿no? Primero hay que hacer investigación de qué tengo y qué no tengo, ¿no? Recursos. Después investigación para saber eso que no tengo, dónde lo puedo obtener. Después investigación para saber eso que ya sé dónde lo puedo obtener, cómo lo voy a obtener. Y eso que ya sé dónde, cómo lo obtengo, ¿verdad? Es un proceso metodológico. Entonces va a haber campos, yo siempre he dicho, los campos de oportunidad del trabajo social van a estar vinculados a la visión de la centralidad social. Es decir, donde haya necesidades y problemas sociales, donde haya sujetos sociales y donde haya instituciones que aunque no den la respuesta, ¿no? O no haya, pero hay que construirlas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema ahora de atención a víctimas del delito. Pues claro, antes del 2006, antes del 2000, pues ese fenómeno no se presentaba, ¿verdad? Pero con 140,000 son 140,000 familias que son afectadas por la violencia, no es 140,000 muertos, son 140,000 familias. Y lógico que hay una respuesta, que es una tendencia también internacional, no piensen que es como, y hay exigencia del movimiento de detenidos, desaparecidos, de víctimas de violencia para que se construya una institución, que apenas ahora está funcionando, más o menos, todavía no hay ni programas. Alguien es víctima o fue víctima y dice, a ver, quiero ir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Violencia. ¿Cómo le hago? ¿Qué programas hay? Sí, está la institución, está la ley, está la institución, y todavía abajo no hay programas. Entonces hay que construir también desde la institucionalidad de lo social. Por eso es un campo de oportunidad. Donde sea que haya necesidades y problemas, donde sea que haya sujetos sociales que los tienen y que buscan organizarse para resolver, instituciones o no, ahí va a ser necesario un trabajo social. Como un profesional que tiene elementos teóricos, metodológicos y prácticos para poder generar propuestas, incluso no solamente de iniciativas, sino de política pública. De política pública. Y ahí nos damos cuenta cómo el trabajo social tiene mucho que decir con la política pública. Porque el trabajo social institucional, cuando veía la política pública, está con miedo. No, eso por allá se hace. Yo estoy aquí operando lo mío. Cuando ese operar nos permite también dar el salto en sí y a dirigir política. Entonces yo me quedo con eso, con respecto a estos campos. Que ustedes vean que hay diversidad, que hay efectivamente proceso de construcción. También no van a decir, oye, salgo después de 4 años y medio de la carrera y ya voy a construir mi asociación civil y en un año ya la hago. No, tampoco. Procesos. Pero sí podemos proyectar estos grandes campos. Estado y gobierno todavía hay mucho que hacer, mucho que defender, resistir y construir. Lo privado, independientemente del cuestionamiento, ahí está. Sabemos a qué nos atenemos, ¿verdad? ¿Cuál es su filosofía? Lo social civil está un gran campo de oportunidad fértil.
Ahí está, y no se complementa, no se contrapone. A veces hasta fortalece. ¿Sí? Lo microsocial, lo internacional y lo visto como profesional independiente, ¿no? Que va a ser. Y además, todos estos campos que se han retomado por otras disciplinas, pero con la mirada social se les da una visión diferente. Entonces creo que por ahí va el tema del trabajo social contemporáneo. Yo siempre digo, se ha construido mucho en trabajo social en México, 85 años ya, pero falta mucho por construirse. Es un campo todavía fértil y muy amplio. Ahí hay espacio para todos, ¿no? Entonces, creo que esto va conectando con todos los anteriores ponentes que han venido. Próxima sesión que vamos a hacer, vamos a aterrizar trabajo social contemporáneo, ¿en dónde? En el ámbito de la salud. Sí, vamos a ver qué pasa, ya vimos la generalidad, qué pasa en salud con el trabajo social, qué actualidades hay, qué desafíos hay, qué retos hay, qué perspectiva hay en temas del trabajo social contemporáneo en salud. ¿Sí? Con eso vamos a acabar nuestro primer módulo. Y ya la próxima sesión vamos a platicarles sobre el ensayo que van a hacer, ese primer ensayo. Acuérdense también que este diplomado es un diplomado para construir conocimiento útil. Aquí la idea no es que, como en la escuela, 10, 9, no. Sus ideas están retomando, vamos, les digo, enviarles otros materiales de lectura complementaria, pero para que vayan viendo cuáles son los retos y desafíos del trabajo social en sus espacios. Y sobre eso vamos a hacer, aunque lo vamos a platicar la próxima sesión, ¿no? No sé si tengan dudas, comentarios. Si no, nos vemos próximo sábado por acá. Alguien me escribió, no sé, que le interesaría ver algunos libros de trabajo social. La próxima semana vamos a traer, les decía que los que tenemos es el de Fundamentos Metodológicos para el Trabajo Social Institucional. Son 2 tomos, tomo 1 y tomo 2. Los vamos a traer por si los quieren. Alguien me dijo, oiga, maestro, voy a traer, pero se me fue la onda, pero la próxima semana los traemos por si los quieren. Cuesta 100 pesos cada uno. Cada tomito cuesta 100 pesos. O sea, por si ustedes quieren. ¿Vale? ¿El azul y el rosa? El azul y el rosa, sí, negro azul y como rosa moradito. ¿No? Va. Esos son los que tenemos ahorita en existencia. Ese va a salir pronto. Está bueno. Pero se los vamos a mandar porque tengan ustedes material de lectura para fundamentar. Mira, pues aquí los tienen. Este es el de Fundamentos Metodológicos para el Trabajo Social Institucional. Es el tomo 1. Si quieren, pásenlo. Y este tomo 2, que normalmente son estos temas de los que yo les comenté el día de hoy, ¿no? Modelos de intervención, análisis institucional, planeación estratégica, calidad de innovación, gerencia social, gestión de cambio en las instituciones, alianzas estratégicas. Todos estos los vamos a ver como conferencistas. Y quienes escribieron esto son los conferencistas también de aquí. Perspectiva de género, comunicación en trabajo institucional, supervisión, evaluación, sistematización. ¿No? Por si. ¿Cuántos son, profesor? De estos van a ser 3 tomos, nos falta el tomo 3. De estos son 2 tomitos. Y luego de del tomo 2, que son otros temas, aquí que también los vamos a ver, aquí no se preocupen, van a ser los fundamentos de la investigación, intervención social, incidencia en política pública, gestión de la calidad, coordinación interinstitucional, relaciones públicas de trabajo social, habilidades directivas en el trabajo social, comunicación, equipos de trabajo, mercadotecnia social, transparencia y rendición de cuentas, dimensiones culturales e instrumentos jurídicos para el trabajo. Entonces, bueno. Y pues nos vemos el próximo sabadito, ahora sí vamos a empezar 9:30. Tuvimos aquí una dificultad, pero 9:30.